En este tutorial se explicará un segundo ejercicio donde se aplica la ley de Dalton. Esta ley, conocida también con el nombre de la ley parcial de los gases, fue enunciada por el químico y físico británico John Dalton, quien entre 1803 y 1810 hizo aportes a la teoría atómica y publicó la ley de las presiones parciales de los gases. Esta ley dice que la presión total de una mezcla de gases que no reacciona entre sí es la suma de la presión parcial de cada gas cuando ocupan el mismo volumen y la temperatura no varía. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica esta ley de las presiones parciales de los gases o ley de Dalton. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Analicemos el ejercicio, el cual dice que en un recipiente se tienen 25 litros de metano, cuya presión es de 1.5 atmósferas. En otro recipiente se tienen 40 litros de etano, cuya presión es de 1.2 atmósferas y 20 grados centígrados. Calcular la presión total cuando se mezclan estos dos gases en un recipiente cuyo volumen es de 80 litros a 280 grados Kelvin. Primero organizamos los datos. Aquí están todos los valores que nos dan del gas metano y las condiciones que nos dan del gas etano. El ejercicio también plantea que estos dos gases luego se mezclan en este recipiente con este volumen y a esta temperatura. La primera parte del procedimiento es averiguar, utilizando esta ecuación de estado o de los gases ideales, el número de moles de cada uno de estos dos gases en estas condiciones. En esta ecuación de estado intervienen la presión, el volumen, el número de moles de un gas, la constante universal y la temperatura. Aquí tenemos el valor de la constante universal. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se averigua la constante universal de los gases. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. También aparecen enlaces de otras leyes de los gases. Para hallar el número de moles se despeja n de la ecuación. La constante universal y la temperatura pasan a dividir. La temperatura debe estar en grados Kelvin. Como aquí aparece en grados centígrados, la convertimos a grados Kelvin, sumándole 273, obteniendo un valor de 290 grados Kelvin. A continuación se reemplazan todos los datos del gas metano y al realizar las operaciones se obtiene como resultado un total de 1.58 moles de gas metano. Este procedimiento similar se realiza con el gas etano. Los grados centígrados se pasan a grados Kelvin, sumando 273, obteniendo este valor en grados Kelvin. Se reemplazan todos los datos en la ecuación y al realizar la operación se obtiene como resultado un total de 2 moles de gas etano en estos 40 litros de volumen. Con el procedimiento anterior se ha logrado averiguar el número de moles de los dos gases. La segunda parte del procedimiento es averiguar mediante la ecuación de estado la presión de cada uno de estos gases cuando ya se encuentran mezclados en este recipiente y con estas condiciones. Para hallar la presión del gas metano se despeja la presión y el volumen pasa a dividir. Luego se reemplazan los valores en la ecuación. La cantidad de moles, el volumen del recipiente donde se mezclaron y la temperatura en ese momento. Al realizar la operación se obtiene que la presión del gas metano en este recipiente es de 0.454 atmósferas. Procedemos ahora a averiguar la presión del gas etano. Se reemplazan los valores, los 2 moles, el volumen en el segundo recipiente y su respectiva temperatura. Al realizar la operación se obtiene que la presión del gas etano es de 0.574 atmósferas.
En este momento se tienen ya las presiones parciales de ambos gases en este recipiente. La tercera parte del procedimiento es averiguar la presión total. Para ello utilizamos la fórmula de las leyes parciales de los gases o ley de Dalton, en donde dice que la presión total es igual a la presión del metano más la presión del etano. Se hace el reemplazo de ambas presiones, se realiza la operación y se obtiene que en este recipiente donde se mezclaron los dos gases, la presión total es de 1.028 atmósferas. La presión total de los gases se puede también averiguar por un segundo método, en esta forma, en donde se aplica la ecuación de estado, en donde la presión total es igual al producto del número de moles totales, o sea, de los dos gases, multiplicado por la constante universal y por la temperatura, y ese resultado dividido por el volumen. El número total de moles resulta de sumar los moles del metano más los del etano, dando un valor de 3.58 moles. Ya tenemos todos los datos y hacemos el reemplazo en la ecuación, y al realizar la operación se obtiene la misma presión en el método anterior, de 1.028 atmósferas como presión total. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.